Hola, ¿qué tal, maestras, maestros, amigas, amigos? Un gusto saludarles nuevamente. Y el día de hoy te traigo un video brindándote, compartiendo contigo algunas ideas sobre una de las sesiones correspondientes al taller intensivo de formación continua para docentes que se desarrolla después de haber elaborado tu programa analítico y tiene que ver con el plano didáctico. Me da mucho gusto que estés nuevamente por aquí conmigo en mi canal. Te agradezco mucho la suscripción y si el video es de tu agrado, lo compartas con tus compañeros. Pues bien, déjenme comentarles que retomando la organización de las diferentes sesiones, de las 5 sesiones del taller intensivo de formación continua para docentes de fin de cierre de ciclo escolar, que aquí te estás viendo tú en pantalla. En la primera sesión y en la segunda te abocaste o te abocarás a realizar el programa analítico, a detallarlo, a finalizarlo, a integrarlo en la escuela en general. Y en la sesión 3, después de haber hecho este trabajo previo, vas a elaborar una aproximación a la planeación didáctica. ¿Qué quiere decir? Que en esta sesión, maestra, maestro, te vas a probar haciendo un proyecto, elaborando una planeación sobre una de las metodologías sugeridas que a continuación te voy a detallar. Esta parte es muy importante analizarla, reflexionar sobre ella, porque ya no se trata de el plan analítico en relación a la organización de los contenidos, no, ya se trata o estamos intentando aterrizar la concreción de los contenidos dentro del aula. Déjame comentarte también que seguramente cada uno de los estados e incluso en cada uno de los sectores escolares o zonas correspondientes han habido o se han estado realizando adaptaciones a estas orientaciones nacionales, que sin duda en el ejercicio de la autonomía de cada uno de los colectivos se pueden realizar. Lo importante es que no perdamos de vista los propósitos de cada una de las sesiones y finalmente que tú te vayas con las herramientas necesarias para que al iniciar el próximo ciclo escolar estés bien preparado para comenzar con tu trabajo pedagógico y didáctico y el logro de los contenidos de la nueva escuela mexicana o del nuevo plan de estudios con tus alumnos. Entonces, vamos a recapitular. Las primeras sesiones, la 1 o la 2 o la que ustedes hayan decidido en colectivo, se aboca a detallar, a afinar el programa analítico. Y una vez que ya lo tienes, tanto el tuyo como el de la escuela, entonces procedemos a pasar al plano didáctico. Déjame comentarte que en cuanto a este plano didáctico, lo primero que tendríamos que considerar es el apartado de sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. ¿Dónde encontramos estas sugerencias? Pues en el libro para el docente, que está denominado como un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Estos libros, como es de tu conocimiento, son 3. Hay uno para, en el caso de primaria, estoy hablando particularmente. Sin embargo, por fase hay uno para cada una de ellas, ¿sí? Es decir, que hay un libro para el maestro, para el docente, por fase. En este caso te voy a presentar el correspondiente a la fase 4 de primaria porque pues es el que tenemos a la mano y de donde podemos sacar la información necesaria. Hago una corrección. De sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos es de la fase 3 y luego te voy a mostrar el de la fase 4 para su análisis y para que te quede más claro. Bueno, pero ¿qué contienen estas sugerencias metodológicas? Lo primero que tendríamos que, de lo que tendríamos que partir es de lo siguiente. Voy a quitar mi cámara para que puedas apreciar de mejor manera el contenido. Como te lo estaba comentando, las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos en el marco de la NEM están fundamentados en
la metodología o el enfoque sociocrítico. Y esto es lo primero que tú tienes que considerar. ¿A qué se refiere una metodología sociocrítica o hacia dónde va? ¿Qué características tiene? Bueno, pues podemos decir que las metodologías sociocríticas son una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, en el que los participantes se forman al trabajar sobre las necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo. Entonces, maestra, maestro, lo primero que tú tienes que contemplar es que los proyectos que tú diseñes bajo el enfoque sociocrítico articulan tanto los procesos de aprendizaje como las necesidades reales del entorno donde está insertada tu escuela y donde conviven los niños diariamente, ¿sí? También podemos decir que estas metodologías, en un momento te la voy a detallar, para el abordaje de cada campo formativo, representan un acercamiento, ¿sí? Y en ningún tipo pueden llegar a ser ningún recetario que limite la creatividad, el desarrollo, la autonomía profesional de cada uno y cada una de ustedes. Teniendo como marco esto, de poner al servicio de la comunidad lo que se sabe hacer y lo que se va a aprender, entonces te comparto la propuesta de las metodologías correspondientes a cada campo formativo. Para el campo formativo de lenguajes, lo que se sugiere trabajar son proyectos de aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, lo que se sugiere es trabajar bajo el enfoque STEAM, que es el aprendizaje basado en indagación. Para el campo formativo de lo humano y lo comunitario se sugiere aprendizaje-servicio. Y para el campo formativo ética, naturaleza y sociedades se sugiere aprendizaje basado en problemas, que es ABP. Aquí, maestros, una constante o una pregunta que me hacen continuamente es: oye, maestro Jorge, pero entonces si yo tengo una correlación de contenidos, ¿tengo que hacer una mezcla de todos los proyectos o solo un contenido, abordarlo en las 4 metodologías sugeridas? No, maestro, te voy a sugerir lo siguiente. Todos sabemos que en cada uno de los proyectos hay un contenido prioritario de atención. Y ese contenido prioritario de atención, que es el que le da vida a nuestro proyecto y que se convierte en la problematización a atender, tendrá que trabajarse bajo la modalidad que se está sugiriendo. Bueno, es una propuesta finalmente, ¿no? Tú la puedes adaptar. Y sabemos que también a lo largo del desarrollo de ese proyecto se van agregando contenidos de otros campos. Pero eso no significa que tengas que modificar o agregar más metodologías al proyecto original, porque definitivamente nuestro propósito está enfocado al logro de un contenido y de un PDA, de un campo formativo en específico y de un eje o ejes articuladores en específico. Y de lo contrario, pues entonces estaríamos problematizando de más y estaríamos complicando la orientación didáctica de tal forma que llegaríamos a perdernos. Entonces, de manera muy concreta es: si tu contenido y PDAs prioritarios de atención corresponden al campo formativo de lo humano y lo comunitario, pues yo te sugiero que utilices la metodología de aprendizaje-servicio, aunque sepamos que también en ese proyecto se abordan contenidos de los otros campos formativos, pero insisto, no tenemos que perder la visión y el enfoque necesario para el logro del propósito que yo me estoy proponiendo. Una vez que te he compartido esta acotación y que es a título personal, como te lo he comentado en los diferentes videos, esas son mis apreciaciones, son lo que yo te puedo compartir y cada uno de ustedes puede hacer su propia interpretación y hacer su propia construcción.
pero no está de más tener una orientación inicial, ¿no creen? Aprovecho este momento nuevamente para pedirte si los videos te están gustando, si están siendo de tu agrado, te suscribas a mi canal educativo y recuerda darle like a los videos. Entonces, ahora, ¿qué sigue, maestros? Maestras, ya sabemos entonces que hay cuatro, aquí están, metodologías sociocríticas sugeridas. Aprendizaje basado en proyectos comunitarios para el campo formativo de lenguajes. El campo de aprendizaje basado en indagación para saberes y pensamiento científico. Aprendizaje servicio para de lo humano y lo comunitario. Y aprendizaje basado en problemas para ética, naturaleza y sociedades. Bueno, ¿qué sigue? Resulta que la orientación que se nos está dando en la sesión número 3, déjame ponértela aquí en pantalla, es que elabores un proyecto o diseñes un proyecto que tenga estos elementos que estás viendo aquí en pantalla. Se nos está solicitando que lleve nombre del proyecto, propósito, campo formativo, PDAs, ejes articuladores, tiempo y las particularidades de la metodología a desarrollar. En este momento te voy a compartir cómo podrías hacerlo. De inicio te diría, pues obviamente que tienes que tomar o seleccionar los contenidos que ya tienes en tu programa analítico que acabas de elaborar con la correlación y la articulación que tú ya le diste en los días 1 y 2. Pero bueno, mira, para que te quede más claro, te voy a compartir un ejemplo que viene en el libro del docente de la fase 4. Aquí lo estás viendo en pantalla. Esto que está aquí, que tú estás viendo, es un ejemplo de cómo poder concretar el diseño del proyecto bajo la metodología que tú quieras. Y aquí se van a aclarar muchas cosas, porque siento que en relación a problematizar, sí andamos un poquito perdidos. Lo primero es determinar el problema que se va a atender. Pero este problema no es necesariamente esos problemas que nosotros siempre traemos como muy presentes en la mente, que la desintegración familiar, que el ausentismo, que la reprobación, todas esas problemáticas que son reales, pero que no necesariamente tienen que ver con el diseño de los proyectos. Entonces, mira, en este caso, en el libro para el docente de la fase 4 viene este ejemplo. Problema: exceso en el consumo de agua, electricidad y gas en los hogares de las familias de una colonia del puerto de Acapulco, Guerrero. Si nos regresamos a las orientaciones, ahí podríamos nosotros ponerle un nombre a ese proyecto. Sin embargo, en el ejemplo viene primero la problemática, pero tú le puedes poner allí el nombre del proyecto. 2. Intencionalidad pedagógica es aplicar las operaciones matemáticas básicas para disminuir el consumo del agua, electricidad y gas para mejorar la economía familiar. Aquí ya estás viendo claramente que se trata del campo saberes y pensamiento científico. Es la intencionalidad pedagógica. Entonces, tú problematizas y ojo, maestros, esto de la problematización puede ser o no lo que pusiste en la lectura de la realidad. Recuerda que la lectura de la realidad nos sirve para poder entender cómo tratar los contenidos y por dónde irnos, por qué vereda irnos, para poder impactar en el interés del alumno y que finalmente lo que aprenda tenga una utilidad práctica en su comunidad. Pero si tú te fijas, este problema que está aquí, seguramente muchos de nosotros no lo ha considerado en la lectura de la realidad. Tampoco te preocupes. En la lectura de la realidad puede haber otras cosas, pero ya problematizando, esta podría ser un problema que podemos abordar para diseñar un proyecto. Lo que te quiero decir es que va a haber muchas problemáticas que tú nunca escribiste en la lectura de la realidad, pero la lectura de la realidad te va a ayudar para generar esta problematización, ¿sí? Y tú la puedes ir incorporando
incorporando, perdón, eventualmente. Entonces, ¿qué otras problemáticas puede haber? Yo me ponía a pensar, pues una problemática para hacer un proyecto es, se va a llegar el cumpleaños de un niño del salón de clases y no sabemos hacer invitaciones para realizar su festejo. Esa puede ser la problemática. Otra problemática puede ser, van a llegar las fiestas patronales de la comunidad y no sabemos qué se festeja. Esa puede ser otra problemática. Puede ser también un problema de la comunidad, la falta de abasto del agua. O sea, hay infinidad, ¿no? Y eso yo te lo insistía mucho en un video anterior, en donde te decía que la lectura de la realidad te aporta para que tú puedas problematizar, pero no necesariamente ahí vas a agregar todos los problemas del mundo habidos y por haber, porque nunca se van a agotar de alguna manera, ¿no? Además de que la lectura de la realidad va cambiando conforme tú conoces más a tu grupo, conoces más a tu comunidad e incluso te conoces más a ti. Precisamente, en ese sentido te comparto que hay no un error, sino que falta algo a criterio de un servidor. Muchos de los problemas que se generan en los grupos y en las escuelas no son de los niños ni son de la comunidad. Los genera el docente. Y seguramente muchos de nosotros estamos agregando problemáticas que nosotros generamos. Eso te lo dejo como para que lo tomes para la reflexión. Bueno, ahora, ¿qué más sigue? Una vez que ya determinamos la problemática, ponemos la intencionalidad, ahora lo que continúa es hacer una tablita con el campo formativo, el contenido curricular y el proceso de desarrollo de aprendizaje que vas a abordar en tu proyecto. Aquí lo estás viendo en pantalla, por ejemplo, de saberes y pensamiento científico. En este caso de ejemplo se agregó el contenido, analizamos costos, consumo de agua, energía eléctrica y combustibles, con base en operaciones de suma, resta, multiplicación y división, y ahí están sus PDA. Y de igual manera vienen los otros contenidos correspondientes a los otros campos. Esto también te lo insisto mucho, los proyectos son integradores, son interdisciplinarios, entonces tendría que llevar o contener contenidos, valga la redundancia, de los diferentes campos formativos. Por último viene los ejes articuladores, que en este caso sería pensamiento crítico y apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Me regreso a las orientaciones. Ya tenemos entonces nombre del proyecto o problemática, la intencionalidad o propósito, los campos formativos o campo formativo, los PDA, los ejes articuladores y ¿qué falta agregar? El tiempo. Tú decides cuánto tiempo te vas a tardar. Regreso acá para retroalimentar. Y es problema o título, propósito o intencionalidad, campo formativo, contenido, procesos de desarrollo de aprendizaje. Y por último, tenemos aquí los ejes articuladores. Hasta ahí, maestros, es la primera parte. ¿Qué sigue a continuación? Que tú elijas cuál de las 4 metodologías sociocríticas crees pertinente para abordar estos contenidos. En este caso en particular ya sabemos que el más adecuado sería la metodología en indagación basada en STEAM. ¿Ok? Sin embargo, te voy a compartir a continuación un recuento o una revisión general de cada una de estas metodologías para que vayamos precisando también, ¿no? Y que tú vayas identificando la utilidad. Aquí los tenemos. Primero, aprendizaje basado en proyectos comunitarios, ¿ok? Que quedamos que es para lenguajes o se sugiere para lenguajes. Esta metodología permite la reconstrucción del significado a partir de diversos escenarios pedagógicos y de acciones transformadoras del entorno. Con el uso de esta, el maestro podrá, y aquí vienen las finalidades. ¿Por qué se usa esta metodología? Pues para explorar el entorno inmediato de los estudiantes, para experimentar creativamente la resolución de problemas sociales, culturales y pedagógicos, para
representar e interpretar diferentes situaciones de la realidad, promover la diversidad de soluciones, realizar actividades desafiantes. En realidad esta metodología es muy amplia, pero podría decirte que tiene un enfoque o un tinte etnográfico, por decirlo de alguna manera. El aprendizaje basado en proyectos comunitarios se utiliza para obtener los significados de la práctica de ciertas habilidades o conceptos y que la comunidad le da un significado. Por eso es muy adecuado para lenguajes. ¿Por qué? Porque el lenguaje forma parte de la cosmovisión, de la interpretación de las personas en comunidad. Ahora bien, ¿cómo se planea un proyecto de aprendizaje basado en proyectos comunitarios? Pues generalmente, como lo menciona aquí este librito, se compone de 3 fases. La fase 1, que es la planeación, donde se identifica un problema y se negocia con los alumnos la ruta de acción. 2, la fase de acción, donde los alumnos y el maestro hacen producciones que permiten entender el problema. Ojo, maestros, entender el problema. No necesariamente solucionarlo como tal. Ahorita voy a detallar un poquito más esta parte. Y fase 3, intervención. Se difunden producciones, se da seguimiento y se plantea cómo mejorar. Caso que te planteaba hace un momento. Problemática. Va a ser el cumpleaños de un compañero del salón y necesitamos hacer una invitación. Ese es el problema. Se negocia con los alumnos qué podemos hacer para solventar que nosotros sepamos hacer una invitación. Esa es la primera fase de planeación. 2, hacemos lo que pensamos que podemos realizar para aprender a hacer esas invitaciones. Es la segunda fase. Y la tercera, intervención. Difundo lo que ya realicé o produje. Sin embargo, maestros, estas 3 fases se dividen en 11 momentos. Solamente te los voy a mencionar para no extendernos tanto y que tú tengas la oportunidad de revisarlo con más profundidad. En el caso de la primera fase, que es la planeación, se compone de 3 momentos, que es la identificación, la recuperación y la planificación. Tú ya vas a revisarlo con más detenimiento. En la fase 2 de acción hay 4 etapas o 4 momentos, que es el acercamiento, la comprensión y producción, el reconocimiento y la concreción. Y por último, la fase 3 o etapa 3, que es la intervención, se compone de 4 momentos, que es la integración, la difusión, las consideraciones y los avances. No hay un formato específico para hacer esto, no hay una receta como tal, pero es deseable que cuando tú planees tu proyecto basado en la metodología sociocrítica de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, contenga esas 3 fases y esos 11 momentos. Bueno, pasamos a la siguiente metodología sociocrítica, que es la de aprendizaje basado en indagación bajo enfoque STEAM. Esta metodología tiene también su particularidad. En el caso de la metodología STEAM, como yo sé que tú ya lo sabes, es un acrónimo, proveniente de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Eso significa STEAM. Y se usa para que los alumnos practiquen, elaboren sus propias indagaciones. Es muy práctica esta metodología y eminentemente tiene que ver con la capacidad de autonomía y toma de decisiones del alumno. Por eso está orientado al campo, como te comentaba, de saberes y pensamiento científico. Ahora, ¿cuántas etapas o fases son deseables que tengan estos proyectos? Estos proyectos se sugiere que tengan 5 fases. Estas te las voy a mencionar ya de manera muy económica. La primera fase tiene que ver con introducción al tema, el rescate de conocimientos previos y la identificación de la problemática sobre la cual quiero yo indagar. La fase 2 tiene que ver con que los alumnos, junto con el profesor, diseñen una investigación para solventar las dudas que se tienen de la problemática y se desarrolla la indagación.
3. Se organiza la respuesta y estructura de lo que se indagó. Es decir, en la etapa 2 se hacen preguntas de investigación, en la tercera se organiza lo que se obtuvo y en la cuarta etapa se presentan los resultados de la indagación. En la última fase se llega al ejercicio de metacognición, que es una de las características primordiales de este enfoque. Este enfoque, como es práctico y tiene que ver con que los alumnos indaguen, busquen y que ellos desarrollen desarrollen sus habilidades a través de la práctica, tiene que llevar a la metacognición, es decir, que ellos hagan un ejercicio de introspección sobre cómo actuaron, sobre lo que aprendieron y para qué les será útil eso que aprendieron. Esa es la metodología STEAM o indagación que se sugiere, insisto, para el campo de saberes y pensamiento científico. Ahora vamos a la siguiente metodología, que es la de aprendizaje basado en problemas. Y entonces me van a decir, ¿y entonces qué diferencia hay entre esta y las otras? Muy sencillo. Esta sí busca solucionar problemas. Las anteriores no necesariamente solucionan problemas. Son el pretexto para que tú puedas aprender más, para desarrollar los contenidos, para desarrollar las habilidades. Pero esta metodología sociocrítica de basado en problemas está orientada más particularmente a resolver problemáticas del entorno. Entonces, ¿cuántas etapas o qué se sugiere que tengan? Estas 6 que estás viendo en pantalla. 1. Presentamos una reflexión inicial sobre la problemática que queramos resolver. 2. Recolectamos, exploramos y recuperamos los saberes previos. 3. Formulamos el problema determinado con claridad. 4. Organizamos la experiencia, es decir, diseñamos o planteamos una ruta de trabajo para el proceso de indagación para argumentar una posible solución. 5. Se vive la experiencia, es decir, se concretiza la planeación para resolver el problema. Y por último, resultados y análisis. Se retoma el problema inicial, los hallazgos y se reflexiona sobre si se pudo resolver la problemática o no. Y entonces, si no, pues se vuelve a replantear. Pero estos problemas, maestras, maestros, es muy importante hacia dónde van orientados. Fíjate que ya te lo había comentado que el aprendizaje basado en problemas se sugiere para el campo formativo ética, naturaleza y sociedades. Entonces, estamos hablando de problemas que tienen que ver con el orden social, porque es muy fácil confundirnos en utilizar esta metodología para saberes y pensamiento científico, ¿no? Incluso aquí viene, mira, dicha metodología es pertinente en primer lugar porque orienta la solución de problemas reales que hacen del proceso de aprendizaje una experiencia para la vida más allá del aula. Y vienen por ahí otras cosas interesantes. Es decir, la metodología de aprendizaje basado en problemas no son problemas matemáticos en realidad o científicos, sino que en este caso de la nueva escuela mexicana o del plan de estudios se orientan a problemas relacionados con la ética, la naturaleza y las sociedades. Por último, vamos a ver el aprendizaje servicio, que la verdad también es una excelente metodología. Esta tiene una particularidad muy importante y tiene que ver con que se trata de poner lo que tú sabes hacer y lo que tú conoces al servicio de la comunidad, sin que te lo pidan, sin que sea una obligación, sin que necesariamente solucione un problema, sino por la voluntad de compartir con los integrantes de la comunidad, ¿sí? Esta metodología tiene que ver con la voluntad de servicio, o diciéndole de alguna manera con un término diferente, como de caridad, ¿no? De dar sin estar obligado a hacerlo. También tiene sus fases y que son estas 5 que están aquí. Punto de partida, lo que sé y lo que quiero saber. Organicemos las actividades y por último
4, creatividad en marcha. Y por último, compartimos y evaluamos lo aprendido. Esto que te estoy compartiendo, maestra, maestro, ojalá que te sea de utilidad para que puedas planear adecuadamente tu proyecto bajo cualquiera de estas 4 metodologías sociocríticas correspondientes a los campos formativos a partir de tu programa analítico y que busquemos la concreción y la precisión. ¿Sí? Finalmente, insisto, esta es una propuesta, son sugerencias que yo te doy, son orientaciones. Tú tomarás, y estoy seguro, la mejor decisión al respecto, pero no hay mejor manera de hacer las cosas que de manera que tengamos la información y las herramientas necesarias para hacerlo. Maestra, maestro, espero que esta información te sea de utilidad. Recuerda suscribirte a mi canal, solo te pido la suscripción a mi canal, que le des clic al video si es de tu agrado y compartas con tus colegas, con tu colectivo, con a quien tú creas que le puede ser útil esta información. Maestras, maestros, cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Hasta luego.